Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia, informando desde 1998 y perteneciente al grupo Zona Value. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 22 de mayo a las 8:57 con un sonidito de fondo por arriba en el techo, que ya saben ustedes cuál es. Y bueno, pues es lo que hay. He reclamado hasta la constructora. Me han dicho que esta es una de las casas con mejor insonorización de toda la ciudad. De hecho es nueva. Se dieron las llaves en diciembre. Y yo les he dicho que Nanay del Paraguay. Entonces parece ser que han debido hacer algo. Tiene una cantidad de medidas de insonorización tremenda. Yo no he oído nunca las voces de los vecinos, nunca, ni la televisión, ni nada, ni música, ni nada, nada, no he oído nada. Solo oigo los pasos que andan por arriba. No sé, ellos dicen que debe ser que los vecinos andan descalzos. Es el argumento, bueno, van a estar descalzos todo el día, ¿no? Lo que me parece a mí es que han tomado muchas medidas de insonorización, han conseguido cortar de manera espectacular el sonido, vamos a llamarlo aéreo, pero el sonido de impacto pues está mal hecho. O se han centrado mucho en el aéreo y han dejado mal lo del impacto, o no sé muy bien, pero bueno. Ahí estamos, intentando acostumbrarnos al sonidito ese de los pasos por arriba. Es la última vez que me meto en una casa, piso, lo que sea, que no es ático o último piso, lo tengo muy claro. Siempre había seguido esa norma y esta excepción confirma la regla, me parece a mí. Pero bueno, afortunadamente tengo suerte, se acuestan pronto, a las 10:30 de la noche o así, ya están acostados. Y eso sí, se levantan pronto, pero yo también, con lo cual pues no me afecta. Yo normalmente me levanto todos los días de mi vida a las 7, 7:30 y muchas veces a las 6:30 ya estoy despierto, o sea que en fin. Bueno, un fin de semana futbolístico para mí, yo que estoy con equipos modestos, pues este fin de semana nos lo jugamos todo. Miércoles se lo juega todo a un partido. Si gana, sube a la parte de arriba de la segunda B, que ahora la han dividido en dos. Y si perdemos, pues realmente como si hubiéramos bajado a tercera división, porque nos iríamos a la segunda parte de la segunda B. Ya veremos. La verdad es que el equipo ha dado muchísimos disgustos todo el año. Estamos todos muy, muy, muy descontentos. Pero bueno, a ver si en este último partido lo arreglamos. Y el otro equipo que sigo, ya saben que invertí en Intercity Club de Fútbol, este proyecto de primer equipo de fútbol que va a salir a bolsa en España. Y también se la juega este domingo al ascenso a la parte inferior de la segunda B, se lo juega también a un solo partido. Si empata o gana en este partido, pues sube. Si no, pues se queda donde está, en tercera división. Esperemos que no sea así. Así que fin de semana, bueno, ya estoy deseando ya que llegue. Mi mujer ya me ha amenazado con que en venganza me va a poner Eurovisión al completo esta noche. Bueno, no quiero ni pensarlo. Yo es que desde que salió ABBA en el 74, que es así que no me la perdí, yo es que ya esto de Eurovisión como que no... Es como lo de los culebrones turcos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, un poco. Bueno, pues así estamos. Y por lo demás, pues bien. Tenemos cada vez más amigos que les están poniendo ya la vacuna, por lo menos la primera dosis, a ver si a la gente joven también se la van poniendo y nosotros pues esperando la segunda dosis. Y bueno, pues muy bien. Yo la verdad es que desde que vendí las empresas ha cambiado mucho mi vida. Es que yo ya no tenía ganas de ser tanto empresario. Ahora sigo siendo empresario, pero ya de poca monta, ya de poquita cosa. Yo estaba harto ya de ser empresario en este infierno fiscal en el que nos movemos y de líos y de todo y legislaciones laborales imposibles y yo que sé aquí el lío que he montado siempre. No sé, estaba muy cansado ya, se lo digo de verdad. Y esto pues me ha dado una nueva vida. Estoy enfocando las cosas bien, sigo con proyectos nuevos, bonitos, ya sin meterme
berenjenales empresariales y tengo más tiempo para pensar, para hacer cosas, para dedicarme, jolines, ya empezamos con la ventanita esta, para dedicarme a mi proyecto de asesoramiento que me apasiona, a operar por mí mismo a veces también, pero sobre todo mi proyecto de asesoramiento que estoy volcado a tope con esto. Y bueno, estoy hasta pensando en escribir otra vez, porque desde que escribí Leones, que no he tenido tiempo, francamente, es que he tenido una vida, que la vida pasaba a mi alrededor y yo no me enteraba de nada, sumergido en 15 horas de trabajo. Esta semana leía que quien trabaja más de 35 horas semanales está condenado a tener problemas de salud. Pues yo estoy la mar de bien y llevo pues toda mi vida trabajando 15. ¿Eh? Los autónomos españoles tenemos una salud de hierro, como si nos ponemos enfermos nos fastidiamos y encima nos meten las tarifas esas que nos van a poner ahora, que le vamos a dar más dinero al Estado de lo que ingresamos. Es una maravilla todo muy bien, todo una maravilla. Y nada, pues yo tengo una salud de hierro de autónomo español, ¿no? Que no nos ponemos enfermos nunca, porque si no, no sé, estaba ya hasta moño y ahora tengo tiempo y estoy pensando en escribir, llevaba muchos años viendo, como decía, la vida pasar a mi alrededor y yo trabajando todo el día y me estoy planteando rehacer el Leones, que desde el 2015 fue la última edición, pues ya necesita una corrección. Tengo muchísimo material para ampliarlos, que yo creo que me van a salir 2 tomos. Y también me gustaría ampliar un poco la parte autobiográfica, aunque estoy pensando, no sé si la parte autobiográfica, escribir otro libro aparte, mucho más amplio, contando un poco toda mi vida y todas las cosas que me han pasado, que muchísima gente no sabe. Y algunas cosas más que quiero escribir, o sea que, bueno, pues ahí estoy, dando guerra, pero en una nueva etapa. Ya digo que esto de la venta de mis empresas ha sido como un renacer, ¿no? Para todas las cuestiones. Y bueno, pues en la vida hay que tomar decisiones y sobre todo a partir ya de algunas edades como las que tengo yo, que hay que intentar disfrutar. Carpe diem. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que si pinchan en... A ver, no se ve el enlace. Ahí, gloversiasicaf.com. Ya saben que soy director de inversiones de Gloversia EAFI, que está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, me parece con el número 168. Lo que estoy hablando por hablar. Bueno, no se lo pone por ahí. Pero bueno, estamos inscritos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos todas estas sucursales que ven por aquí repartidas por España. Y pues nada, pues aquí si pinchan les sale todo, las dos SICAF que asesoro y que hay en la casa y bueno, pues a su disposición en el tema de asesoramiento. Y si no le gustan las SICAF y les apetece que les asesoren su propia SICAF, fondo, en fin, todo lo que estemos dentro de la regulación y de la ley, pues estoy a su disposición y encantado de la vida en hacer negocios juntos. También recuerden que somos especialistas en crear vehículos de inversión, crear otras SEAF. Hemos creado muchas este año, lo que va de año, y estamos en mayo. Y hacemos pues todo este tipo de cosas, de entidades reguladas y demás. Somos bastante especialistas. Bueno, pues nada, si les parece ya vamos a empezar. Hoy sí que por fin tenemos el Pro Real Time. La semana pasada estaba en mantenimiento y fue un poco más difícil el poder analizar las cosas, pero esta semana pues por fin lo tenemos ya en marcha. Hoy voy a empezar a grabar los vídeos de una manera algo diferente. No sé si me va a salir bien o mal, no lo sé. Yo lo voy a intentar. Verán, me he dado cuenta que hay muchísima gente que escucha los vídeos paseando, o sea, no los ve, los escucha. Se lo pone los cascos y pues se va a pasear. Por ejemplo, me llamó la atención, este domingo me decía un buen amigo que se iba a pasear y se recorría varios kilómetros, se ponía los cascos y iba escuchando. Otros lectores de muchos años me dicen que lo que hacen es que aprovechan cuando van en el coche y se lo ponen, ¿no?
Bueno, como sería un lío para mí enorme tener esto en podcast, en vídeo, y es que todos estos follones informáticos ya saben que no me aclaro mucho. Lo que voy a intentar es grabar el vídeo de tal manera que sirva para el que lo está escuchando y no lo está viendo. Entonces, igual verán algunas reiteraciones para los que estén viendo los gráficos o las tablas, pero voy a intentar explicarlas un poco para el que no esté viendo ese gráfico y esa tabla, teniendo en cuenta que mucha gente escucha los vídeos y no los ve. Bueno, no sé cómo me va a salir, ¿eh? También intentaré, no sé si me saldrá en este vídeo o en el siguiente, no tengo muy claro, que algún amable escuchante también me ha sugerido que divida los vídeos en capítulos, para que cada uno pues sepa cuándo empieza cada cosa. Lo intentaré, ¿eh? No sé si me va a salir, pero lo voy a intentar. Lo de los podcasts encubiertos lo voy a intentar desde ya. Bueno, pues venga, arrancamos. Voy a intentar enrollarme poco y a ver si hago una cosa un poco menos duradera en el tiempo. Me he preparado menos material, pero no sé si me va a salir bien, ¿eh? Esto ya saben que no, que es superior a mis fuerzas. Bueno, pues empezamos ya. Sistema semanal sencillo. El sistema semanal sencillo, pues está fuera. Ya saben que el sistema, esto, me sale esto aquí, que el sistema semanal sencillo, pues se limitó a salir, dio señal de salida en cuanto se activaron dos clics rojos y se perdió el mínimo. Ahí dio señal de salida y no ha vuelto a dar señal de entrada. ¿Cuándo dará la señal de entrada? Pues cuando veamos que toca dos clics de estos, pasan a verdes y tenemos dos velas como aquí, clic, clic, dos clics verdes, pero que rompa el máximo claramente de las dos velas que han dado los dos clics verdes. No sucedió y volvieron a activarse clics rojos, con lo cual nunca se activó una nueva señal de compra. ¿Vale? Estamos en los tiempos en los que estamos, la lectura de mercado puede que nos diga que muchas resistencias por ahí, pero la señal pura es esa. Por ejemplo, aquí tendríamos la última señal pura que sí que dio mucho dinero, pues hubiera sido esta, clic, clic, aquí te hubiera dado fuera y aquí clic, clic, aquí dentro y nada, hasta que no se activaron los dos clics rojos, pues teóricamente no dio señal de venta. Otra cosa que por lectura de mercado hubiéramos decidido tomar beneficios en algún sitio o lo que fuera, pero la señal pura es esa, así de sencillo. Y vuelvo a repetir porque me lo ha consultado muchísima gente que sí, que este parabólico se ve diferente porque le he cambiado los parámetros. He estudiado mucho cuál era lo mejor y sí, y están cambiados los parámetros. Así que ya lo dije en el último vídeo, pero lo voy a volver a repetir porque hay mucha gente que no lo vio. Los parámetros que tengo modificados son estos: aceleración mínimo 0,01, aceleración máximo 0,2, factor de aceleración 0,01. ¿De acuerdo? Estos parámetros son esto. Y para los que lo están viendo en podcast, pues a ver si empiezo ya a explicarme, pues el gráfico del SP500 ha estado bajista en los últimos tiempos y el parabólico sigue dando puntos rojos, no se ha activado. Y el ejemplo que he puesto de puntos de activación pues fue en marzo. En marzo, después de las caídas que había tenido a finales de febrero, se activaron dos puntos verdes y ya no volvió a activar puntos rojos hasta el 4 de mayo. Muy bien. Me va a costar acostumbrarme a mí esto de darlo en formato podcast. A ver si soy capaz. Bueno, en la semana hemos tenido, a pesar de las fuertes recuperaciones que tuvimos al final de la semana, hay que tener en cuenta que la torta que nos dimos al principio de la semana, pues fue muy dura y al final el SP500 ha terminado bajando el 0,43%, el Dow Jones ha terminado bajando el 0,5% y el Nasdaq, que es el último, ha terminado subiendo un 0,31%. Estamos ya en la clave 4,5. Voy a apuntármelo para ver si soy capaz de ponerlo de los capítulos. 4,5 no, la clave 4. La clave 4. Y empezamos por una reflexión. Dicen algunos expertos que la mayoría del mercado comenta, bueno, pues el mercado es que no termina de limpiarse con las barbaridades que ha hecho y el mercado no termina de limpiarse. Y algunos expertos están incidiendo en que a lo mejor el mercado sí que se ha limpiado, pero de una manera inteligente y selectiva.
estamos de acuerdo en que en el SP500, por ejemplo, hay un exceso de valoración. Sí, pero no tenemos una burbuja, ni tenemos la barbaridad que había en otros sectores. Simplemente, pues es un exceso de valoración. Pero en los sitios donde de verdad ya no es que hubiera un exceso de valoración, sino que había una burbuja, al menos en mi modesta opinión, inasumible, el mercado se ha limpiado y se ha limpiado muy a gusto. Vamos a ver, burbuja de Tesla. Y sí, sí, ya sé, es diferente y tal, y yo sé que ustedes con muy buena voluntad me intentan convencer, pero yo tengo mi propia opinión y ya está. Para mí Tesla ha sido una burbuja tremenda y injustificable, por mucho que sea una empresa que hace muchas cosas, que hace no sé qué, que hace no sé cuántas, que tiene muy buenas perspectivas, que me han puesto también el ejemplo de que Amazon estuvo muchos años sin ganar dinero, todo lo que queramos. Pero el exceso de valoración era palmario. Bueno, pues el mercado ha limpiado Tesla un 40%. Esta burbuja se ha limpiado mucho, porque claro, es que todo el mundo hace lo mismo. A ver, momento, es que Tesla ha subido el 1097% y ahora solo ha bajado el 40%. Hombre, hay que repasar un poco las matemáticas. Y es que eso me lo han dicho a mí algunos. Digo, hombre, ¿cómo que solo ha bajado el 40%? Claro, pero ha bajado el 40% contando desde aquí arriba. O sea que si tú cuentas en términos de que ha subido el 1000%, pues tendrás que decir que ha bajado el 500%, ¿no? En esa forma de cómputo tan peculiar, porque has perdido casi la mitad de lo que había subido. Bueno, la limpieza es buena, ¿eh? La limpieza es buena. La burbuja de las SPACs, eso no tengo gráfico ahora, no creo que salga aquí alguno de los índices de SPACs. No me extrañaría a mí que, no sé, habrá algún ETF por ahí, no sé, no merece la pena buscarlo. Las SPACs, que se había abusado de lo lindo de todo eso. Ha habido palos del 40 y tantos y el 50%. El mercado, vaya que sí se ha limpiado. Las salidas a bolsa locas, esas que ha habido, pues el mercado se ha limpiado. Por ejemplo, esta salida a bolsa, que a mí no es que me pareciera que estaban sobrevalorando el valor. A mí me parece que a alguien se le había ido la cabeza. O sea, directamente ya. Que una cosa es sobrevalorar y otra cosa es la burrada de valoración a la que salió este valor, totalmente desproporcionado, una cosa absurda. Bueno, pues el palo 51% para los que entraron en los primeros cambios de esta salida a bolsa tan exagerada. Y hay muchas salidas a bolsa locas que han tenido una limpieza tremenda. Las criptodivisas, a mi modo de ver, sin entrar en el fondo de la cuestión, pues estaban muy sobrecompradas. A ver, por ejemplo, la locura esta del Dogecoin ese, que yo sigo sin saber muy bien ni lo que es eso. Pues tenemos las mismas, ¿no? Había subido el 14.000%. No, no lo he dicho por decir, ¿eh? 14.000% de verdad. Bueno, pues ahora miren lo que ha bajado, el 69%, claro. El 69% de ese 14.000%. O sea, se ha limpiado parte del 10.000, casi 10.000% de esta subida de aquí. Tremendo, tremendo, impresionante. O sea que, y como esto, pues inciden los expertos en que muchos, casi todos los sectores que estaban desmadrados, pues se han limpiado. Incluso, pues podríamos ver un Apple. Apple no estaba en burbuja, mi modo de ver. Apple estaba, pues, caro, estaba muy caro. Lo que le pasa al SP500, pues caramba, está no tanto en caída, también en caída, que Apple ha llegado a caer, y Apple es un excelente valor, y dudo que haya un valor mejor en toda la historia de la bolsa, ha llegado a caer un 21% de corrección y ahora sigue corrigiendo, consumiendo tiempo en lateral, desde el mes de agosto del 2020, que no se ha vuelto a ver subidas importantes. Netflix, pues ahí lo tenemos, lateral, consumiendo o teniendo una corrección, consumiendo tiempo en lateral. Entonces, a mí me ha hecho pensar, y como yo lo que pretendo en estos vídeos es que sea una especie de rincón para pensar, más que otra cosa,
pues quería transmitírselo, ¿no? ¿Y si el mercado sí que hubiera corregido ya? ¿Si se hubiera corregido ya? ¿Y si no nos esperaran tantos horrores como mucha gente se cree? Porque la parte más desmadrada del mercado ya ha corregido y ahora solo queda pendiente corregir algo de exceso de valoración o mucho exceso de valoración, y a lo mejor a este lo que le hace falta es pasarse en lateral 6 meses. Pues puede hacerlo perfectamente. No estamos en la mejor parte del año y el entorno macro es muy hostil. Es muy hostil. Y esta es la segunda reflexión que quería hacer. O sea, no podemos estar en un entorno macro más hostil. El tapering, la inflación, la subida de impuestos que va a llevar a cabo Estados Unidos, otros a la chita callando también están subiendo impuestos por todos los países del mundo también. En suma, ya están apareciendo o van a aparecer las medidas anticíclicas típicas del ciclo tardío expansivo ya en el que estamos en algunos sitios. Aquí no, en Europa no estamos aún en el ciclo tardío, pero en Estados Unidos parece que sí, con un recalentamiento de 20 pares de narices. Estamos en un entorno macro hostil. Yo creo, y lo digo al principio del vídeo para que quede claro, que tenemos que abandonar toda esperanza, a mi modo de ver, que seguramente estaré metiendo la pata como de costumbre, pero a mi modo de ver hay que abandonar toda esperanza de ver de aquí al medio plazo, no sé, unos meses o un año o una cosa así, de ver una gran revalorización bursátil. A mí eso me parece imposible. Con este entorno tan hostil en el que nos movemos. Un entorno hostil macro, pero un entorno hostil técnico. Porque estamos en resistencias muy arriba, faltos en parte del mercado, en la parte del mercado, digamos, que menos barbaridades había hecho, estamos faltos en el SP500 de algo como lo que ha hecho Apple, así de claro. O sea, es que no se puede estar subiendo así en vertical toda la vida por motivos técnicos, pero ya no por motivos técnicos, por la ley de la gravedad. Como poder se puede, nunca se sabe con estas cosas. En el 99 parecía que no se podía, ya no se subió más. Pero yo solo digo que estamos faltos a nivel técnico de algún tipo de corrección, ya sea con caída, que no tiene por qué ser una cosa tremenda, o de consumir tiempo en lateral, que también es una forma de corregir. Esto también es corregir. Esto también es corregir. Pasarse en lateral, pues prácticamente desde el 1 de abril hasta el 9 de octubre. Estás consumiendo tiempo y corriges en horizontal. Pues algo de eso nos debe venir por ahí enfrente, ¿eh? Que no... Nunca se sabe, puede haber más tirones, más cosas, hay quien se afana por encontrar exactamente hasta dónde vas a dar el tirón. Bueno, miren, yo puse en marcha mi indicador Mundo Hedge Fund desde hace unas semanas y no se mueve. Me pasa lo mismo que al Bullenberg, que como luego veremos no se mueve y está más o menos en la misma zona. Y yo creía, digo, pues José, está claro, saben que este indicador dejó de funcionar en el crash porque se desmadraron todos los parámetros y yo pensé, digo, no, José, esto tiene que ser que se te ha vuelto a descogorciar, habrá que ver qué pasa. No, pues no pasa nada, lo he repasado 1000 veces, el indicador funciona divinamente. Lo único que pasa es que en todo este tramo de subida, pues aunque les parezca increíble, el indicador se paró por toda esta zona y ahí empezó a marcar neutral, manos fuertes, neutral, manos fuertes, neutral, manos fuertes, y en toda esta subida no cambió de neutral manos fuertes, pero es que las manos fuertes siguen neutrales. Es que es verdad, es que tengo un montón de otros indicadores hechos de otra manera que me siguen diciendo lo mismo, que la mano fuerte no ha entrado en esta subida. Con lo cual tampoco se está perdiendo mucho en esta bajada, pero si no estaban, les da igual, pues ellos se salieron bastante antes en general, ¿no? Bueno, pues mercado parece que no, pero seguramente pues sí que puede haber corregido. Pero segunda clave del día. La mano fuerte está en modo trading. Hay que mentalizarse de eso, cuidado, porque esto cambia mucho las cosas. La mano fuerte aquí estaba en modo voy a por todas, pero ahora no, está en modo trading. ¿Recuerdan ese punto de agotamiento de DMARC que comentamos en alguno de los vídeos anteriores que apareció aquí? Y comentamos, las últimas veces que han aparecido los puntos de agotamiento de DMARC, estoy señalando, para los que lo ven en podcast, el máximo del día de mayo. El máximo del día de mayo. Ahí apareció un punto de agotamiento y el gráfico desde ahí tiene un aspecto descendente. Tiene un aspecto descendente y turbulento. Si recuerdan, habíamos visto qué pasó en puntos de agotamiento anteriores de DMARC y precisamente lo que pasó fue eso, que el mercado se volvió
lateral y turbulento, con caídas y subidas muy turbulentas, pero sin ir a ningún sitio. Bueno, pues a lo mejor es eso lo que nos espera. Así de claro. Bueno, durante la semana, también en esta clave número 4 me gustaría hacer otra reflexión sobre el debate abierto que hay sobre el Bitcoin. Defensores y detractores. Pues hay gente, y que con razón, dicen que el Bitcoin es el símbolo de la libertad financiera, del salir un poco de la tiranía de los bancos centrales que tienen pues esas prerrogativas y esa tiranía, nunca mejor dicho, y que el Bitcoin se creó para eso. El problema está en que no lo termina de conseguir. El exceso de volatilidad que tiene está impidiendo que de verdad sea una alternativa a una moneda real. Mientras no pierda esa exageración de volatilidad, no lo consigue, no lo va a conseguir. Pero bueno, también ha conseguido que entren muchos institucionales, podremos estar de acuerdo o no, pero es lo que hay. Y el problema está en que los institucionales últimamente se están saliendo. JP Morgan escribió una pieza esta semana analizando este tema. Y aquí está, JP Morgan advierte de un alejamiento de los institucionales del Bitcoin. Lo tienen aquí analizado y muy detallado. Lo puse yo aquí. Tienen aquí los flujos de entrada y salida y demás. E intenté resumir aquí pues las claves más importantes. Y bueno, pues es un poco lo que hay. Otros institucionales, en cambio, siguen considerando que todo es una ilusión. Fue muy dura la nota que emitió Deutsche Bank durante la semana. Literalmente llegó a decir: el Bitcoin es como Campanilla. Campanilla, dijo Peter Pan, que existe porque los niños creen que existen. Entonces hacen esa analogía un poco como diciendo que el Bitcoin existe mientras se tenga la ilusión de que puede ser útil o de que sea. Bueno, al final la realidad es que todas las criptodivisas son unos activos que se basan exclusivamente, su único valor es el valor que le pueda dar la gente que entra y que sale, porque no tiene un uso real, no tiene nada. Bueno, el caso es que ahí hay un debate en el mercado en el que no voy a entrar, con defensores y detractores, y la clave de esta semana pues ha sido que el Bitcoin empieza a tener algunos nubarrones encima. Y estoy haciendo todo este comentario porque ya saben que no soy ningún experto en el tema y que no suelo hablar mucho de esto, pero es que estamos empezando a ver un fenómeno nuevo, y es que los grandes movimientos y las grandes oscilaciones de las criptodivisas, especialmente del Bitcoin, que es la más importante, están empezando a afectar a la bolsa. En los momentos de grandes caídas se ve ya como la bolsa se frena, y en los momentos de subidas empieza a respirar. Y esto tiene una explicación, porque hay varios grandes fondos por ahí que están muy implicados en esto, porque tienes a valores como Tesla, que después de esa inversión que hizo su presidente en Bitcoin, pues el mercado le ancla mucho a lo que hace el Bitcoin. Y bueno, porque hay mucho miedo a que un desplome de criptodivisas pueda llevar a que algunos grandes fondos pues se implosionen. Y ya saben que el mercado se toma muy mal cada implosión de algún gran fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el Bitcoin desde un punto de vista técnico, que es la única cosa que yo soy capaz de analizar en este producto tan peculiar. Pues desde un punto de vista técnico lo único que puedo decir es que está perdiendo la media de 200. Mucho cuidado. Perdió la media de 200, dio un pullback, se ha parado a la altura de la media de 200, pues esto está más claro que el agua. Si después de hacer un pullback pierde este mínimo, técnicamente hablando, que es lo único que ya digo que yo me puedo basar para analizar esto, porque por fundamentales aquí, ¿qué vas a analizar? Pues técnicamente hablando tendría una caída, es que aquí yo veo un hueco enorme, ¿no? Hasta el siguiente soporte, fíjense, es que tiene una caída muy fuerte, pues hasta esta zona de aquí de los 20.000. Mientras que si volviera a situarse por encima de 42.000, pues podría tener más recorrido. Woods, del fondo del ETF ARK, dijo que para ella el valor del Bitcoin era 500.000. Bueno, me parece disparate de un calibre enorme.
No soy yo quien para criticar a nadie, pero esta cifra a mí me parece que es una barbaridad. Por cierto, hablando de cosas que se han limpiado, este fondo también. Este fondo, un fondo tremendamente especulativo, pero tremendamente con activos dentro del fondo, de los más duros, ¿no? De los más en burbuja y de los más, no sé cómo decirlo, exageradamente altos, pues también ha corregido mucho. Vamos a poner la regla, pues nada menos que un 39%. Es uno de los productos sobre los que el mercado tiene más miedo de que pueda implosionar, como este tipo de valores y activos sigan pasándolo mal. Está claramente por debajo de la media de 200, parece que intenta iniciar una especie de pullback, vamos a ver. En cualquier caso, perder el primer tirón ya, el primer impulso que le llevó a perder la media de 200, pues sería bastante complicado, porque como esto sea un 1, 2 y esto sea la 3 tiene que ser como mínimo de larga como esta, en fin. Para los que están en podcast, el gráfico de ARC se ve como a partir del 6 de mayo pierde la media de 200, da un tirón hacia abajo, ahí se frena el 13 de mayo y entonces intenta remontar, lleva varios días intentando subir, aún no ha llegado a la media de 200, pero si perdiera el mínimo anterior, pues tendría bastante mala pinta. Bueno, pues todas estas cosas están en torno a las criptodivisas. Esta semana, como decía, pues se han encontrado con que, por un lado, China ha dicho que prohibía las actividades de minado de bitcoins y de criptodivisas y que las iba a prohibir, además luego eso lo dijo ayer viernes, de una manera enérgica. Por otro lado, quieren presentar en Estados Unidos su propia moneda digital y el Estado dice que va a poner una regulación pronto y que va a subir los impuestos para las transacciones en este tipo de monedas por encima de los $10.000. En suma, pues se está encontrando el Bitcoin y las otras criptodivisas pues con un entorno también muy hostil, un entorno macroeconómico pues realmente muy hostil. Digamos que el sistema pues está contraatacando. Por cierto, esto está en tiempo real, que no me había dado cuenta, que es verdad que cotiza todas las 24 horas y hoy está volviendo a acelerar las pérdidas con una caída del 3%. Desde que se volvió ayer a decir lo de China, que eso fue a las 4 de la tarde. A ver, un momento, voy a comprimir un poco. Aquí tuvo caídas y rebotes y demás. Y bueno, pues es un activo que aunque sea un poco loco y que por fundamentales esto no se aguanta por ningún lado, pues rebotó en la media de 200 en 5 minutos, cumple las cosas. Bueno, lo que decía, que me he cambiado de tema, se me ha ido el hilo conductor. Cathie Woods, bueno, está defendiendo sus intereses, su fondo está hasta las trancas de valores que se pueden ver perjudicados por caídas fuertes por las criptodivisas y defiende su parcela, pero francamente decir que el Bitcoin puede llegar a 500.000, pues hombre, eso significaría que el Bitcoin tendría más capitalización, estaría por encima su capitalización de un tercio de toda la M1 de los 20 países del G20. ¿Qué quieren que les diga? O sea, todo tiene un límite. Todo tiene un límite y me parece que algunos no saben dónde está el freno. Bueno, pues es lo que hay. Seguimos. Un gráfico muy importante que me llamó mucho la atención y que demuestra lo rarillo que es este mercado. Un mercado donde, como hemos estado comentando cada semana, esto sería un poco de mercado interior, pero lo voy a decir ya, en todo este tramo de subida, quienes han mandado han sido los particulares. Todo este tramo de subida ha estado en manos de particulares. Recuerden, el trabajo que presenta Bank of America cada semana de quién compra, quién vende, que por cierto esta semana me parece que no lo he puesto. Bueno, pero bueno, son muchas semanas en las cuales hemos visto cómo vendían institucionales en todo este tramo y compraban particulares. ¿Y dónde se ve hasta qué punto han llegado los particulares en sus compras? Pues si ven el artículo que puse ayer de al cierre de Wall Street, que les recuerdo que todas las noches, a eso de las 10:15, 10:20,
pongo un artículo reflexionando sobre todo lo que ha pasado en el día en Wall Street. Lo escribo yo personalmente, pues si les apetece verlo cada día, porque hay mucha gente que nos ve los vídeos pero no ve la página. Es una pena, que en la página también hay mucho material. Bueno, pues aquí, voy a cerrar esto, aquí puso un gráfico Sentiment Trader que me puso los pelos de punta. Que fíjense, esto es las posiciones netas de los pequeños especuladores, es decir, de los particulares, en el conjunto de los futuros del SP500, del Nasdaq y del Dow Jones. Los particulares, allá por el verano, esto es agosto del 2020, es decir, que sería como aquí, aquí tenían una exposición corta enorme, que evidentemente salió mal. Perdieron bastante porque el mercado siguió subiendo. Ahí tuvo tenía una exposición corta, bastante clara. Es esta. Y luego fueron subiendo largos, poco a poco, y ahora fíjense en la exposición larga que tienen los particulares. Esta es una exposición de all in, como dicen en el póker, todo. O sea, coges el bote y lo pones todo. Por ley de sentimiento contrario, ni les cuento. Sus altas exposiciones en los últimos tiempos fueron estas, por ahí. Por aquí también tuvieron mucha exposición y sin embargo empezaron a acertar, pero muy rápidamente se cerraron. En cuanto el mercado empezó a subir, ellos empezaron a cerrarse. Aquí cuando volvieron a subir otra vez la exposición, se volvieron a cerrar. En la caída pasaron a cortos. Aquí ya estaban muy cortos, y aquí empiezan a pasar a largos, pero rápidamente se vuelven a poner cortos en toda esta subida. Ahí vuelven a aumentar largos, hay muchas turbulencias, pero esta vez aciertan, ahí cierran, pasan cortos, con lo cual se pierden todo este tramo. En fin, es un proceso bastante de sentimiento contrario el que siguen estas dos curvas comparadas. Y ahora mismo por las posiciones de all-in, todo a la bolsa, por parte de los particulares. Se ve muy claro en este gráfico. De hecho, The Sentiment Trader nos lanzaba un aviso sobre lo que puede significar esto. Tienen 34.000 millones de dólares los particulares invertidos en futuros. ¿Saben desde cuándo no había una cantidad así? Desde el año 2001. Desde el año 2001. No estaban apostando tanto por el mercado. Ya saben lo que pasó luego en el 2001. Aún quedaba un año y medio de fuertes bajadas porque la burbuja tecnológica se estaba pinchando. En fin, es un mercado muy raro. Todo esto del virus es que lo ha trastocado todo mucho, yo no sé, pero el dato es ese. El dato es ese y lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir viendo alguna cosa más en la clave número 4. Recuerdan lo que acabamos de ver, ¿verdad? En el gráfico anterior, donde se veía cómo los particulares estaban en máximos. Bueno, pues aquí tenemos un gráfico que es el gráfico de la Asociación Nacional de Administradores de Dinero. En este gráfico tenemos dos curvas. Soy muy descriptivo por el tema del podcast, perdonen un poco la reiteración. Tenemos un gráfico donde se ve, en primer lugar, lo que hace el Nasdaq Composite, donde se ve pues que sube, y en el último tramo pues se ve como el Nasdaq pues está lateral, que es lo que está desde hace tiempo. Sin embargo, la exposición la exposición general en bolsa de los administradores de dinero tuvo un pico pues como hace un mes o una cosa así. Ahí estaba a niveles altos de exposición, pero en las últimas muy pocas semanas, yo diría que 2 semanas o así, la curva se desploma. Entonces ahora mismo la exposición a bolsa
de los administradores de dinero de la asociación NAAIM, que es la asociación más importante de Estados Unidos para seguir estas cosas, está en el nivel mínimo desde el año 2019. En suma, tenemos un mercado en el cual la exposición de los particulares está a niveles más altos desde el año 2001, con datos reales, porque la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales es una encuesta. Y no siempre lo que dicen es lo que hacen. Por ejemplo, la encuesta de gestores, que ahora la veremos, que ha salido esta semana mensual de Bank of America, los gestores dicen una cosa y luego hacen otra. Eso lo tengo comprobadísimo. Entonces, en este gráfico lo que se ve es que los particulares están tremendamente metidos en bolsa hasta las trancas, mientras que las manos fuertes están con una exposición baja a bolsa. Esto confirma que mi indicador Mundo Hedge Fund no se ha escacharrado, es que es así. Las manos fuertes no son las que han apostado por esta subida y no se fían ya de lo que nos viene por los meses por delante. Tampoco es que estén machacando al mercado, simplemente han reducido su exposición a bolsa y están con una exposición baja. Esto es la botella medio llena, medio vacía. Claro, también hay más potencial de subida si algún día les diera por entrar. Pero es lo que hay. Ahora quisiera que viéramos otro gráfico muy importante. En este gráfico, para los que están escuchando, hay dos líneas. Una línea azul que va, bueno, a ellos les da lo mismo el color, una línea que sube muchísimo, desde el año 1960 hasta la fecha, una línea que nos muestra cómo el Dow Jones habría ganado un 4000%. Y luego tenemos una segunda línea, que es una línea roja, que va también desde el 60 hasta el 2020 y que nos muestra que el Dow Jones no habría ganado nada. Nada, en absoluto. Un poquito, muy poquito, no sé, un 5%, no sé, quizás menos. La línea que ha ganado el 4000% es una línea que marca lo que hubiera ganado un inversor que solo hubiera estado en bolsa entre noviembre y abril. Impresionante, ¿verdad? Y la línea roja, lo que habría ganado en bolsa un inversor que solo hubiera estado entre mayo y octubre. En suma, desde el año 1960, un inversor que solo invirtiera de noviembre a abril hubiera ganado el 4000% y otro que invirtiera de mayo a octubre habría ganado 0. Bien, es cierto que en los últimos pocos años no ha sido así y la curva azul se ve como baja un poco, porque no ha sido así, no se ha cumplido tanto la pauta en los últimos años, pero a largo plazo la pauta es irrefutable. A la bolsa el periodo veraniego, posiblemente por las vacaciones, porque es la explicación más plausible, le sienta mucho peor que el periodo entre noviembre y abril, donde además hay cosas pues como las navidades, como la explosión del consumo de acción de gracias, de navidades y todas esas cosas que hay por ahí. Y termina en abril, porque hay que recordar que abril se ve muy beneficiado por los flujos de dinero que entran a los planes de pensiones de Estados Unidos, porque ahí hay retroactividad fiscal. Tú puedes ingresar hasta el 15 de abril y te lo aplican la deducción al año anterior. Es lo que hay. Esta pauta es la que es. De noviembre a abril la bolsa es muchísimo más fuerte, pero no mucho, muchísimo, infinitamente más fuerte que de mayo a octubre. Eso no quiere decir que de mayo a octubre baje siempre, para nada, no dice nada de eso. Yo he visto muchos detractores de esta pauta, hay mucha gente que lo que le gusta es destruir y nunca aportar nada. 1000 trabajos destruyendo esta pauta. Pues mira a ver si encuentras tú alguna otra. Es que están equivocados destruyendo esta pauta, porque en los últimos años no haya funcionado. Bueno, ¿y qué? Pero esto hay que verlo en la perspectiva a largo plazo. Yo creo que este gráfico es aplastante. Y ahora estamos en el periodo menos favorable, que a veces sube mucho también entre mayo y octubre, ¿eh? Pero por término medio es un periodo donde le cuesta mucho más que lo que le cuesta por promedio, en promedio, que es lo que le cuesta entre noviembre y abril, y tenemos que ser conscientes de eso. Este es un gráfico que lo que representa es el promedio de cómo se mueve a lo largo del año el MSCI World, es decir, el índice MSCI de bolsas mundiales, desde el año 2001 hasta el año 2021. Entonces se ve exactamente lo mismo, no es una cuestión de Estados Unidos, todas las bolsas mundiales tienen la misma pauta
lo que se ve en este gráfico es cómo las bolsas suben mucho entre primeros de noviembre y finales de abril, y sin embargo el índice de bolsas mundiales entre mayo y octubre pues se tiende a moverse lateral bajista. Y para los que están viendo el gráfico, pues creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son todas las bolsas del mundo, ¿no? Está más claro que el agua. Este periodo es más difícil que el otro periodo, y es lo que hay, que vale, que algunos años no es así y tal, pero esto es aplastante. Y estamos hablando de gráficos de muchos años atrás. Es lo que hay. Uno siempre tiene la esperanza de que este año no sea así, pero precisamente este año me da a mí que tenemos bastantes posibilidades de que acabemos así. Por todo el entorno macro hostil que hemos comentado. Es que hay años en los que entras en este periodo con todo a favor, pero es que este año está todo en contra. El exceso de valoración, el tapering, la inflación, el no sé qué, no sé cuántas, es que tenemos 40.000 cosas en contra. Pues todo esto hay que valorarlo y darle pues su justa medida. No hay que exagerar, pero es un dato más que tenemos que considerar. Este gráfico me llama mucho la atención. Saben que ha habido pues mucho inconsciente que ha criticado mucho a Warren Buffett, sacando pecho de que sus fondos basados en valores muy arriesgados estaban haciéndolo mejor que Warren Buffett, y que Warren Buffett ya estaba mayor y que no tenía ni idea, ese tipo de barbaridades, que ya saben que yo creo que hay que respetar a todo el mundo, y cada uno pues hace lo que quiere y cada uno tiene su estilo de inversión, pero hombre, criticar a Warren Buffett pues me parece un poco fuerte, porque es uno de los grandes sabios del mundo de la inversión, y lo que hay que hacer pues es aprender de él, ¿no? Y hay mucho que aprender de él. Bueno, pues aquí me ha gustado mucho este gráfico que publicó Bloomberg, donde se ve una comparativa entre lo que pasó en la burbuja del 2000, se compara a la empresa de Warren Buffett con Invesco, pues que también estaba muy basado todo esto en tecnología y demás. Entonces la curva de, digamos, de otros fondos, otros vehículos que eran mucho más arriesgados, que estaban muy metidos en tecnología, comparado con Buffett, pues claro, lo hacía Buffett peor. O sea, esto es el ratio entre ambos, ¿no? Pues Buffett lo hizo peor, hasta que se pinchó la burbuja y entonces el ratio bajó. Es decir, que Buffett lo estuvo haciendo mucho mejor, consistentemente, año tras año, pero muchísimo mejor. Y ahora, si comparamos, por ejemplo, el ARK Innovation, que podría ser algo parecido, pues un fondo pues muy agresivo, muy en determinadas cosas que han estado pues subiendo a lo mejor más de la cuenta, pues lo mismo. Es que está repitiéndose la misma historia. Mucho mejor que Buffett desde enero del 2020, mucho mejor, la curva no paraba de subir, y ya desde hace algún tiempo, pues otra vez Buffett está recuperando terreno contra este tipo de inversiones. La pregunta que se estaban haciendo en Bloomberg, la pregunta que se hace Bank of America, que es el que publicó originalmente este gráfico en Bloomberg, pues será si no vamos a seguir viendo que la empresa de Buffett, es decir, que la inversión en calidad va a seguir haciéndolo mejor que la inversión en valores y en activos de muy alto crecimiento durante una temporada más, que es lo que dice este gráfico. Es otra de las reflexiones del día que me parecen importantes. Bueno, como luego veremos, cuando repasemos el paper de Hartnett lo tiene claro. Esto va a seguir así en el segundo semestre al menos. Es decir, calidad y defensivas mejor que todo este alto riesgo que hemos visto que iba mejor antes y que ahora va muchísimo peor. Eso es lo que opina Hartnett. Ya saben que yo le tengo bastante respeto también. Otra de las figuras que a mí me parece... Todas las figuras me parecen respetuosas. Y antes, cuando he hecho el comentario de Woods, que coste que yo no digo nada de Woods. Cada uno tiene su estilo de inversión, que coste. Y lo respeto muchísimo, que ha ganado mucho dinero también. Y lo único que digo es esa cifra en concreto, que ahí creo que es un poco criticable, ¿no? Que haya dicho que se puede llegar a esos 500.000. Como poder llegar, puede llegar. Estamos hablando de un activo especulativo que depende de quién compra, quién vende, y puede hacer cualquier barbaridad, abajo o arriba. Pero que si llega a esa cifra, no sé, el sistema financiero estaría
en una tesitura realmente peculiar, como mínimo, ¿no? Bien, pasamos a la clave número 1, que es la clave macro. Si luego soy capaz de hacerlo por capítulos, aquí pondré un capítulo, pero no sé yo si seré capaz, ¿eh? Y vamos a empezar la clave macro con unas puntualizaciones rápidas y enseguida nos vamos a ver este paper que emitió el martes Bank of America con su encuesta mensual de gestores de fondos. Esta encuesta mensual, como se puede ver aquí, está hecha entre 216 panelistas, o sea, 216 gestores que manejan entre todos 625.000 millones de dólares. A menos, es decir, que la encuesta se hace sobre la crème de la crème. Pero antes vamos a ver un par de cositas. La primera cosa, ayer tuvimos en Estados Unidos los PMIs de manufacturas y de servicios más altos de la historia. El de servicios se fue por encima de 70 y el de manufacturas está muy por encima de 60. No quiero hacerlo pesado porque ya hemos puesto muchísimos gráficos del ciclo económico en función de los PMI, si recuerdan. Y el de Goldman, por ejemplo, lo hemos puesto muchas veces. Y si recuerdan, el peor tramo del ciclo económico para las bolsas era precisamente cuando los PMI están por encima de 60. Y ahora no es que estén por encima de 60, es que el PMI de servicios, que es el sector predominante de la economía norteamericana, el 80% de la economía norteamericana es servicios. Solo un 20% es manufactura o la industria. Bueno, pues está por encima de 70. Históricamente esos periodos son negativos para las bolsas. No tiene por qué ser un desplome, es que no siempre pensamos en desplome, simplemente que no da rentabilidad a la bolsa. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan los PMIs a esas alturas, lo que te está mostrando no es una economía fuerte, lo que te está mostrando es una economía recalentada. ¿Y qué pasa con las economías recalentadas? Que es cuando los gobiernos toman medidas anticíclicas. Subidas de impuestos, Biden está preparando una subida de impuestos de toma pan y moja. No olvidemos que parte de esa subida de impuestos es subir el impuesto de plusvalías a los que las tienen acumuladas, y no tengan ninguna duda, como ya hemos analizado en otros vídeos de las 4 claves de la semana, no tengan ninguna duda, como ha pasado siempre históricamente, que de aquí a finales de año muchísimo inversor va a vender su papel para no pagar el impuesto a partir del 1 de enero, ni lo duden, eso va a ser una fuente bajista perpetua a lo largo del semestre. Veo que nadie lo nombra y me sorprende mucho, pero eso va a ser así, porque siempre ha pasado. Más medidas anticíclicas, el tapering. Esta semana nos desayunamos, ha sido una de las claves macro de la semana más importantes, nos desayunamos con que ahora resulta que tras negarlo Powell por activa y por pasiva, pues no era verdad. Y en la última reunión de la Reserva Federal sí se puso encima de la mesa, sí se dijo que varios miembros querían abrir el debate del tapering ya en la reunión del mes que viene, si los datos macro continuaban mejorando. Luego el tapering está puesto encima de la mesa también. Más problemas para las bolsas, para este verano. Y claro, con ese recalentamiento, pues esa medida anticíclica de parar el tapering, pues lo normal es que tenga ya muchísimas más posibilidades. Y por último está el tema de la inflación. El temor a la inflación al mercado no se le va. No se le va. Está ahí, es una realidad, ahora lo veremos en el paper de Bank of America, que vamos a ver a continuación. Es una realidad, eso está ahí, y eso no se va a pasar. Y una estadística, tomen nota, que la digo también de palabra, para cuanto menos cosas ponga de gráficos mejor para los que lo escuchan. El SP500, desde que existe, solo ha tenido 9 periodos en los que ha tenido que convivir con inflaciones, hablando del IPC general, con inflaciones superiores al 4%. Solo 9 periodos. Si contamos desde que se dio el primer dato por encima del 4, este mes se dio del 4,2, el mes pasado, en 8 de las 9 ocasiones, el SP500 a los 3 meses estaba bajando.
Más o menos, pero estaba bajando. Es decir, tenemos unas posibilidades muy remotas de estar a la altura de finales de julio o agosto más o menos subiendo. Porque no ha pasado nunca, solo ha pasado una vez, que sí que se estaba subiendo a los 3 meses. Fue en el 2005, que fue la única excepción, donde la inflación subió al 4, pero en el dato del mes siguiente ya bajó del 4 y ya se mantuvo por debajo del 4. Entonces el mercado no castigó. En todos los demás casos, a los 3 meses, el SP500 estaba bajando. No subía. Esto es lo que hay. El efecto inflación tiene un poder terrible sobre el mercado. La clave está en que la Reserva Federal dice que es temporal. Una parte del mercado los cree. Por ejemplo, hay que ver el mercado de bonos. El mercado de bonos no se está asustando. Está lateral alcista. No se mueve. Está en rentabilidades el bono americano a 10 años del 1,60 y tantos. También le está entrando bastante dinero últimamente, no sé muy bien. Pero no hace mucho caso de esa presunta inflación que viene. Ya los agoreros le habían pronosticado que esto estaría cerca del 3%, ya la rentabilidad del bono americano a 10 años. A mí me sigue pareciendo que si cayera a la rentabilidad del 2, cayera la cotización, subiera la rentabilidad del 2, puede ser una ocasión de compra de bonos. Pero bueno, hay quien lo cree y hay quien no lo cree. Pero lo que es evidente es que tensión sobre el tema de la inflación la tenemos garantizada, no, garantizadísima a partir de ahora. Así que, pues lo tenemos que tener en cuenta. Un dato que nos ha dejado a todos desconcertados, y Goldman lo recalcó mucho en sus escritos, pues hombre, que no cuadra mucho que si tanto miedo haya a la inflación, pues, ¿cómo puede ser que la subasta de tips, de bonos tips a 10 años que se dio esta semana en Estados Unidos, fue flojeras, flojeras, flojeras? Sí, no tiene mucha lógica. Lo normal es que se estuvieran tirando de boca a comprar este tipo de activos. Pero bueno, así de difícil está el mercado. Vamos a entrar en la clave número 1 macro, a centrarnos en este estudio que es muy interesante. Aquí en el resumen inicial ya nos dice que el 69% de los encuestados, recuerden que estamos hablando de los gestores top, el 69% de los encuestados esperan que se esté por encima de la media, tanto en crecimiento como en inflación. O sea, esperan alto crecimiento y alta inflación. Y ahí es donde Hartnett discrepa totalmente. Hartnett cree que eso es un error y que lo que se va a ver es estanflación, es decir, bajo crecimiento e inflación. ¿Quién podría estar marcando la pauta? China. No paro de repetirlo. China fue el primero que se recuperó tras el virus, tuvo una explosión en la recuperación, ¿y ahora qué le está pasando? Que la explosión se ha quedado en fuegos artificiales. Se está frenando la recuperación a una velocidad enorme y nadie tiene muy claro por qué. ¿Podría esperarnos eso a los demás? Perfectamente. Porque es muy bonito echar números, pero luego vienen los problemas, el cuello de botella que tenemos en los suministros, que eso va a frenar el crecimiento. ¿La economía ya ha eliminado el maldito virus de su ecuación? Pues no, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Aún queda, ¿eh? Eso va a costar más. Y hay mil historias. Pero el mercado lo que cree es esto, alto crecimiento, alta inflación. Solo el 8% está de acuerdo con Hartnett en que lo que viene es estanflación. Solo el 8%. Él está en ese 8%, llevándole la contraria a todo el mundo. Lo que pasa es que casi siempre acierta, ¿eh? Y ya saben que el mercado casi siempre hace lo contrario de lo que se espera, por lo cual esto le da muchas más posibilidades de que esté en lo correcto, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna cosa más muy importante. Un momentito. Voy a centrarme en lo más importante porque aquí hay mucho material. Vale,
aquí se resume un poco lo que piensan los gestores: 69% de posibilidades de que vamos a estar con alto crecimiento y alta inflación, y ya el resto de posibilidades es que casi no las ven. Por ejemplo, inflación a la baja y crecimiento al alza solo un 19%, inflación a la baja, crecimiento a la baja solo un 4%, y como hemos dicho, crecimiento flojo e inflación alta, que es lo que piensa Hartnett, esta inflación, solo un 8%. Bueno, pues es lo que piensa la gente. Ya veremos luego lo que pasa. Posicionamiento, según la encuesta. Aunque repito que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿eh? O sea que tampoco hay que tomarse esto al pie de la letra. Bueno, pues aquí tienen en los sectores en los que están más posicionados. Commodities, voy a decir solo los más destacados: bancos, materiales básicos, industriales, bueno, los que menos, los bonos, y el dólar americano. Un momentito, que vaya viendo yo más cosas importantes, que no quiero saltarme nada. Muchas cosas interesantes por todos los lados, pero bueno, este gráfico es fundamental. A ver, en este gráfico vemos cuál es la respuesta de los gestores a la pregunta: ¿cuál considera usted que es el mayor riesgo de cola? Ya saben que el riesgo de cola se refiere a las campanas gaussianas, a la parte izquierda de las campanas gaussianas, donde hay una cola y el dibujito se hace muy pequeñito. Traducido, caídas muy fuertes, más del 20% de caída. ¿Qué factores pueden originar eso? Entonces tenemos que este mes los gestores consideran que el factor que más podría generar un riesgo de cola es la inflación. La inflación. Más del 35% lo piensa. Segundo, el tapering. 27-28%. Tercero, las burbujas que hay creadas en activos, ya al 15%. El COVID ya está en cuarto lugar, 12%. En suma, si el mercado le tiene miedo a algo, es a la inflación y al tapering. Pues tengámoslo en cuenta. Si los grandes gestores de fondos le tienen miedo a algo, si pueden reaccionar negativamente a algo, es a la inflación y al tapering. La inflación ya la tenemos encima de la mesa, aunque la Reserva Federal insiste en que es temporal. Ya veremos ese concepto de temporal cuánto dura, porque un 4% es muchísimo. Ya razonamos la semana pasada que está muy distorsionado por unas partidas en concreto, ¿eh? Eso es cierto. Y el tapering está también encima de la mesa, como nos hemos enterado esta semana. Así que muy importante también. Este gráfico también me parece de suma importancia. La pregunta es: ¿a partir de qué nivel de rentabilidad del bono americano a 10 años piensa usted que se podría causar una corrección de más del 10% en la bolsa? Y la respuesta es muy clara. Sale un promedio del 2,3%. La mayoría piensan que serían un 2,5%, pero también hay una parte importante que piensan que podría ser en el 2,25% o que podría ser en el 2%. Entonces, ha hecho aquí un cálculo Bank of America y sale el 2,3%. Entonces, digamos que entre el 2 y el 2,5% es donde los fondos tienen puesto un poco el límite. Una rentabilidad por encima de un 2 a 2,5% podría ser letal para las bolsas. Letal. Hay que tener en cuenta que respecto a semanas anteriores se ha bajado el nivel, el umbral. Antes se decía mayoritariamente y con mucha diferencia que el nivel peligroso era 2,5%, pero ahora ya empiezan a dudar y hay quien opina que es el 2, otros el 2,5% y otros el 2,5%. En resumen, nos sale
un 2,3%. Nosotros pensamos que pasar del 2% le va a costar muchísimo y puede ser una oportunidad de compra de bonos. Luego les preguntan que qué activo cree que lo va a hacer mejor en 2021. Gana el SP500, luego va el petróleo, luego los mercados emergentes y ya a mucha distancia el Bitcoin y a muchísima distancia el oro. Vean cómo están huyéndole a la tecnología. Se ve en este gráfico de aquí. Los grandes gestores están huyéndole a la tecnología clarísimamente. Clarísimamente. Esto es un hecho irrefutable. Y luego, pues la famosa pregunta que les hacen, que ¿cuál creen ellos que es el trade más concurrido? O sea, la operación más concurrida. Y esto es falso, evidentemente, porque dicen siempre que es largo de Bitcoin, pero esto no es verdad, porque la mayoría de fondos no pueden invertir en Bitcoin por reglamentaciones de su país, por el folleto del fondo y porque sus partícipes no les dejan entrar ahí. Entonces son muy pocos los fondos que realmente entran en el Bitcoin, con lo cual dudamos mucho, y por el volumen de negociación del Bitcoin, que el trade más concurrido sea este. Esto es un pensamiento que ellos tienen de que hay mucha gente larga en el Bitcoin, pero desde luego que no, realmente no es así. Pero bueno, es lo que dicen. Luego largos en tecnología sería el segundo más concurrido. Cuando evidentemente hemos visto que lo que están es saliéndose. Así que yo de esta pregunta no me he fiado nunca, sobre quién es el más concurrido. Yo creo que esto es lo que ellos creen, no lo que ellos están haciendo. ¿Cuál es el sector que ellos creen que está más favorecido? Pues el sector de value. Desde hace una temporada, el sector de value es el que está siendo más favorecido según ellos, el 48%. Creen que value lo hará mejor que el mercado en los próximos 12 meses. Bueno, y vamos a dejarlo aquí porque yo creo que con esto pues ya nos hemos hecho una idea de algunos factores importantes macro que se desprenden de esta encuesta. Así que si les parece vamos a entrar en la clave número 2 de mercado interior. En esta clave número 2 de mercado interior ya la hemos explicado en una buena parte, porque ya hemos analizado cómo las manos débiles, los particulares, aunque ya no tan débiles, porque ahora mismo son ya casi el 40% del mercado, ya no son tan débiles como antes, ahora mismo son un factor muy poderoso dentro del mercado. Digamos que los particulares estaban con la mayoría del papel y los institucionales estaban en minoría. Otro factor interno de mercado importantísimo lo analizaba con gran brillantez, como siempre, McElligott de Nomura, creo que fue el jueves, antes de la apertura del jueves. No, esto no es. A ver, este aquí. Antes de la apertura del jueves, McElligott, pues de una manera muy brillante, ya predijo el subidón que iban a tener ese día. Él hizo su pronóstico como por aquí debajo, al cierre de este día, que estaba la cosa no muy bien, estaba por ahí. Lo que dijo McElligott fue lo siguiente, y esto es importante desde el mercado interior. En el vencimiento de ayer de opciones se disipó una parte muy importante de la gama del mercado, y esto advirtió de que siempre que pasa genera que el lunes y martes de la semana siguiente sean muy volátiles en el amplio sentido de la palabra. Puede ser muy volátil a la baja o muy volátil al alza, no se sabe. La última vez que lo dijo pasó. En segundo lugar, McElligott advierte de que el mercado está sobrecubierto. Miren esta imagen que puso. Dice, nadie está pensando en un crash up. Él llama eso de crash up, es una palabra que se inventó McElligott, que significa en una subida fuerte e inesperada, ¿no? Y todo el mundo está con estructuras en opciones preparados para un crash down, es decir, un crash a la vieja usanza, hacia abajo. Nadie está con estructuras en opciones pensando en alzas, y todo el mundo está pensando en bajas. Y aquí pone una serie de esquemas donde se ve esa aseveración. Entonces McElligott dice que debido a que la mano fuerte tiene tantísimas coberturas en opciones en previsión de fuertes caídas y muy pocas en previsión de fuertes subidas,
Hay que tener en cuenta que ese famoso crash para el que se cubrieron no llega nunca, no está llegando, al menos a nivel de índice SP500, que es lo que refleja esta figura. ¿Qué pasa? Que conforme se va deteriorando la cobertura, esta gente, como no llega al crash, él opina que van a tener que empezar a cerrar cobertura porque se le está deteriorando mucho y que esto da más posibilidades. Eso lo dijo antes de la apertura del jueves, antes de un subidón de miedo, ¿eh? Pues le daba más posibilidades al mercado de subidas que de bajadas en el muy, muy, muy corto plazo, días. Está hablando de días. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El mercado está muy cubierto. Es decir, la mano fuerte, que está muy neutral, está muy cubierta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la mano fuerte le pilla por sorpresa una caída, la caída se acelera mucho. Como por ejemplo en el crash del virus. Pero cuando cae y la mano fuerte está muy cubierta, como no necesitan vender porque están sus coberturas ahí funcionando, entonces el mercado no se acelera y se produce el fenómeno al revés, que nunca termina de caer. Es muy curioso, pero es así. Entonces las caídas gordas casi siempre solo se producen cuando la mano fuerte no está excesivamente cubierta, porque si está muy cubierta, pues no vende, mantiene activos. Yo, por ejemplo, tengo puestas órdenes de cobertura si el SP500 llega al entorno 4250 por ahí. Ayer las puse al ver que estaba en 4185 y a lo mejor las bajo un poco las coberturas. Pero yo voy a crear una cobertura ahí, no voy a cerrar la posición. Entonces, yo tomaré coberturas, pero el spot no lo muevo. A ver, nuestras IK son pequeñas, no, una tiene 11 millones y la otra 3 y pico, pero no movemos mercado. Pero imagínense eso a escala de los grandes fondos. Yo el spot no lo toco, yo el spot que tengo largo no lo voy a tocar. Yo simplemente me cubro. Esto lo está haciendo la mano fuerte. Entonces, cuando viene la gran caída, como no se vende el spot, solo se está funcionando a nivel derivados y tal, el mercado no cae con esa aceleración tan grande cuando cae de la otra manera. En todo eso es en lo que se basa McElligott. Sé que es un poco complicado, pero es que el mercado funciona así. Y en tercer lugar, a mí esto me parece fundamental también, McElligott llama la atención sobre la evolución, a cerrar esto, de los CTAs. No sé si se ve bien, pero bueno, como lo leo todo para los que están en modo podcast, a ver, los CTAs, dice McElligott, que en los últimos días se han puesto más cortos del Russell y del Nasdaq. En la última noticia sabíamos que nos da él, porque es el único que nos da esta información, McElligott. Estaban 9% cortos, ahora están menos 13%, menos 13,3% cortos en Russell y menos 13,3% de su posición total en Nasdaq. ¿Qué es lo importante? Que no van a abrir más cortos, salvo que el Russell bajara a 1028, cosa imposible porque está a 2200, o que el Nasdaq bajara a 8240, cosa imposible porque está a 13.000 y pico. Y sin embargo, cerrarían cortos en Russell en un nivel cercano y en Nasdaq en un nivel cercano, en 13.582. Ayer el máximo del día del Nasdaq fue 13.570, rozando su punto de cierre de cortos, que no lo llegó a tocar. Entonces, claro, McElligott lo que dice es que hay más posibilidades de que veamos un cierre de cortos que una apertura de nuevos largos. Y lo mismo pasa con el SP500. Los CTAs están largos de un 100%, pero no piensan vender hasta por debajo de 3.900. O sea, no van a cerrar los largos hasta que no se caiga por debajo de esto. Eso está muy lejos. Y no es fácil pasar, porque aquí hay mucho soporte, mucho, no, muchísimo. Sin embargo, ahora están 100% largos, van a mantener la posición. No hay presión bajista aquí. Esto es a lo que él se refiere. Eurostoxx 50, que también nos viene bien para la bolsa europea. 100% largos. 100% largos. ¿Dónde van a empezar a cerrar largos y a pasar a cortos? 3.617. Vamos a ver el gráfico. Pues no es nada. Por aquí. Fíjense lo que tiene que caer esto. Vamos, que tendría que caer
Pues un 10% para pasar a cortos. Por eso él cree que a corto plazo es más fácil que se subiera, y de hecho pasó, que se bajara. A ver, claro que puede bajar un 10%, la bolsa cuando se tuerce, pero ¿qué nos quiere decir esto? Lo que McElhigo quiere decir, y lo que yo veo, es que en un mercado como este, cualquier corrección medianamente normal va a ser tapada con dinero muy rápidamente. Va a entrar gente desde abajo. Y la única posibilidad de que este mercado se caiga de verdad es que suelte un zurriagazo que haga daño. Estructura de crash. Un día -5, al otro día -5 y al otro día -3. Y ahí el mercado ya se muere del susto, se activan todas esas posiciones que hemos visto, cambia todo y empieza todo el mundo a acelerar la caída. O se hace así o esto no va a caer. Porque inmediatamente va a entrar gente. Tú no entras en soportes cuando te veas que cae a esa velocidad. Yo tengo posiciones en mente preparadas por ahí abajo para entrar largo, aumentar posiciones. Pero evidentemente si veo que está bajando en dinámica de crash y no en dinámica normal, yo no voy a poner esas posiciones. De este tema lo iremos hablando a lo largo de las semanas. Si vemos que un mercado entra en dinámica de crash y ustedes están en duda, pues por favor entren en la web y vean los análisis diarios, donde ahí estaremos analizando eso más en detalle. Pero esa es un poco la dinámica y me parece muy brillante el análisis de McElhigo, como siempre, viendo el mercado pues desde un punto de vista cuantitativo, que al final pues explica más cosas que otras historias. Los CTAs no son la parte más importante de las manos fuertes, pero evidentemente mueven muchísimo dinero y lo que les pase a ellos pues hay que tenerlo muy en cuenta. Más mercado interior. Al cierre de ayer, que se dieron los datos de posiciones en futuros, los grandes especuladores están rebajando sus cortos en Bitcoin. O sea, rarísimo, ¿no? Porque normalmente siempre están cortos y ahora que está desplomándose, ahora están rebajando sus posiciones cortas a mínimos de 48 semanas. En cuanto a las posiciones de grandes especuladores en el SP500, pues siguen cortos netos, pero a mínimos de 9 semanas. No lo tienen nada claro. Ya ven que no han participado, con razón o sin ella, en el último tramo de su vida. Por eso a mí mi indicador Mundo Hedge Fund me da lo que me da. No solo está basado en los hedge funds, está también basado en lo que hacen por cuenta propia los grandes bancos de inversión. Pero es que no, la mano fuerte no ha entrado ahí. En este tramo no ha entrado, una cosa muy rara. Está el mercado más raro que un perro verde. Y vamos a terminar la parte de mercado interior pues con el paper de Harnett. No hay muchas novedades en el paper. Él sigue dándole vueltas pues a lo que ha sido el mercado hasta ahora, los ciclos que ha tenido, las diferentes fases por las que ha pasado, pues que lo tienen ahí por si les apetece. En la página tienen un resumen también traducido ya. Pero lo importante pues sería, en primer lugar, los flujos de esta semana, entradas de 25.700 millones a bolsa, está muy bien, pero no a tecnología, como luego veremos. 13.600 millones a cash, eso no es bueno. Eso no es bueno. Ayer empezamos a ver distorsiones raras en los repos inversos de la Reserva Federal. Entraron al nivel más alto desde los últimos 4 años. Ahí es donde se mueven los fondos monetarios. Están totalmente conectados con esos repos inversos. Hay tensiones. Está claro que les está volviendo a entrar un pastón a los fondos monetarios y esto está generando tensiones en esos repos inversos. En suma, la mano fuerte está metiendo mucho dinero otra vez en cash. ¿Qué mercado? Están protegiéndose. No tienen claro los siguientes meses. Y esto ya está provocando tensiones dentro de los mercados monetarios. Sigue entrando mucho dinero en bonos todas las semanas, 6.900 millones, y atención, porque otra vez esta semana vuelve a entrar mucho dinero en el oro, que lleva ya varias semanas acumulando un pastizal, teniendo en cuenta su tamaño, que es mucho más pequeño que el mercado de bonos
o que el mercado de valores, ya no digo nada del mercado de cash, está entrando mucha pasta en los bonos, ¿eh? Atención, atención al dinero que está entrando en los bonos. Mm, en la exposición de los particulares a bolsa, récord histórico. Ahí está puesto. Como ven, coincide con otros datos que tenemos. Los particulares están hasta las trancas en bolsa. Él sigue pensando que lo que nos espera en el futuro está marcado por este... Uy, estoy poniendo el paper, perdón. Estoy poniendo el paper de la semana pasada, perdón. Les pido perdón. No sé qué ha pasado, que yo quería que lo había guardado en la carpetita que tengo preparada para el vídeo, pero no sé, se había quedado el de la semana pasada, no se había grabado el que había superpuesto por encima. Este sí es el correcto, el que se dio ayer viernes. Lo escribieron el jueves por la noche. Bien, no cambia mucho la cosa. Las entradas fueron menores de lo que habíamos dicho en bolsa, 12.600 millones. En bonos exactamente la misma cantidad que habíamos dicho, 6.900. En cash es menos cantidad, pero sigue entrando mucha pasta. Y el comentario que hemos hecho de los repos inversos sigue siendo válido, 3.700 millones de dólares en cash. Los monetarios están hasta la bandera de dinero. Y en oro un poquito menos de lo que habíamos dicho, pero lo mismo, 1.300 millones de dólares entrando en oro. Vale, esto ahora sí que me cuadra. Vean esto que dice aquí, las mayores entradas de dinero desde hace 6 meses en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ven por qué no bajan? Y eso que hay miedo a la inflación. Pero a lo mejor la distorsión de los bonos viene porque las manos fuertes no se fían de la bolsa y aunque haya inflación, pues dicen, pues mira, para estar en bolsa, pues me quedo en bonos y me quedo en cash. Puede que sea por ahí, pero el dato es este. Y atención a esto también. Mayor salida de los fondos tecnológicos semanal, siempre estamos hablando en semanas, desde diciembre del 2018. Ojo, ¿eh? Sin embargo, dice, desde enero del 2020 las entradas a financieros, energía, materiales exceden ahora a las entradas en el mismo periodo a tecnología. El mercado se está cargando el sector tecnológico, se lo está fundiendo. Está saliendo a mansalva de ahí y mete dinero, sobre todo en financieros, en energía y en materiales básicos. Importante. Lo que decíamos de los particulares también sigue siendo válido, 64,1% máximo histórico en valores. Bueno, él a continuación pone aquí una serie de historias y de comentarios. El indicador Bull and Bear ya lo tienen aquí, 6,9, ha bajado de 7 a 6,9 y ya lleva 13 semanas moviéndose entre 6,9 y 7,3. Está muy atrancado ahí, en zona alta. Este no es momento de construir cartera, por Dios. Sería un error muy grave, estratégico. Con este indicador ahí, construir cartera era ni gaita. La cartera se construye aquí, en toda esta parte verde o más o menos verde, pero no aquí, en plena zona roja. En este gráfico se ve el tema de las salidas de tecnología, como ven. Nada parecido desde el año 2018. El mercado está fundiendo a la tecnología. Él hace una comparativa aquí, bueno, no me parece relevante, sobre lo que pasó en el año 67, 69, que era el preámbulo de un estallido de inflación, el estallido de los años 70, un estallido que también vino muy inducido por lo que pasó con el petróleo, las guerras que influyeron en las subidas del petróleo y una serie de historias. Yo creo que lo más relevante de todo este texto que pone aquí, se lo he puesto traducido ya en el análisis que hemos hecho de la actualización del Bull and Bear, lo tienen aquí, vamos a repasarlo. Aquí está.
aquí. De panorama general, los mercados negociaron el boom durante los últimos 6 meses, al alza en materias primas cíclicos. También negociaron la inflación al alza durante los últimos 3 meses. Pero ahora él sigue defendiendo que el mercado va a descontar la estanflación, que de momento para el mercado esta es una posibilidad inesperada, pero él está convencido de que así va a ser. Entonces va a descontar la estanflación, lo cual va a causar dolor en el segundo semestre, y él defiende que esto hará subir a la calidad y a los productos defensivos. Entonces, en su opinión, el IPC alcanzará su punto máximo en torno al 4,5%, el IPC subyacente en torno al 3,5% en diciembre-enero del 2022. Mientras tanto, el crecimiento salarial alcanzará su punto máximo en el 4 o 5%. Bla, 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 bla. El ritmo, esto es muy importante, él calcula que el ritmo de las compras de los bancos centrales se reducirá de 8,5 billones de dólares en el 2020 a solo 3,4 billones de dólares en el 2021 y a 0,4 billones de dólares en el 2022. ¡Uy, madre! El gráfico que les pongo todas las semanas. Si se va a bajar en el 2022 de 8 billones de dólares línea verde para abajo a base de bien a 0,4. La línea azul, o sea, la bolsa, al revés, la línea azul se va a desplomar porque vamos a pasar de 8 y pico billones de pasta que están ahí metiendo a 0,4 billones, o sea, esta línea azul se va a desplomar, la línea verde no la va a seguir, pues si no lo hace será la primera vez en la historia. Liquidez a tendencia a desplomarse, se acabó la tendencia alcista. Yo lo tengo más claro que el agua. Si este hombre acierta, se acaba de terminar ya la tendencia alcista o estamos en sus últimas bocanadas. Si hay una subida más, podría ser que fuera la última que viéramos. Esto es lo que pretende decir Hartnett. Sigamos. Pico de beneficios, China. Aquí ven, es que aquí él hace la misma reflexión que me hago yo. China, indicador principal del virus, bloqueo, vale, como todos. Luego reapertura, vale. Auge tecnológico, vale. Endurecimiento monetario, y ahora el índice de sorpresa del crecimiento de China se ha vuelto negativo. ¿Y no vamos a hacer los demás lo mismo? ¿Saben que el índice Citi de sorpresas económicas ya está a punto de pasar a negativo en Estados Unidos? A ver si nos hemos montado el cuento de la lechera con el crecimiento. Hartnett tiene razón y lo que viene es esta inflación que él dice. Ojo. Aquí sigue diciendo más cosas, lo tienen todo traducido. Y bueno, y lo que me interesa es esto del final. Pero el fondo es cada vez más propicio para los valores de alta calidad y los defensivos, valores y activos. Él no habla solo de valores, él habla de activos de alta calidad y defensivos. Ese es el mensaje que Hartnett nos vuelve a mandar contracorriente de todo el mundo para variar. También hay que recordar que su banco dijo que el techo estaba de momento en 4.240 a 4.270 y el máximo es 4.239 y de ahí no hemos pasado. Yo les tengo bastante predicamento, ya veremos. Bueno, vamos a terminar con el análisis técnico, que aunque me alargue hoy un pelín más, vamos a ir con más productos porque el otro día casi con los gráficos no podía yo moverme bien. Empezamos por el DAX. El DAX da la sensación de que se ha metido en lateral. Ya lleva en lateral desde el 7 de abril, llevamos un mes. Y en ese lateral pues tenemos como techo los máximos históricos. Evidentemente romper esos máximos históricos le daría otra vez bastante proyección hacia arriba, y hay que recordar que la situación de la economía europea no es la misma de la economía americana. Nosotros no estamos recalentados, nosotros no tenemos un peligro inflacionista real
encima de la mesa ni por asomo, y las circunstancias son diferentes. Aquí sí que habría más posibilidades de romper. Yo sigo teniendo posiciones europeas y no las pienso soltar de momento. Y saben que he estado muchísimo tiempo, años, sin tener nada de posiciones europeas. Eso sí, a donde no llego es a tener posiciones en bolsa española. Credit Suisse recomendó ayer precisamente sobreponderar España e Italia por la apertura del turismo e infraponderar Alemania. Yo prefiero moverme en Europa como me muevo en ETFs, y mucha gente me dice, pues si vas comentando los ETF nos viene muy bien porque pues yo entro sobre todo en el BEUR. Este es un ETF de Vanguard que replica bastante bien a Europa. Bastante bien. Como ven, es casi clavado al gráfico del DAX que acabamos de ver. Es muy parecido, pero aquí hay muchos más valores. Está como más diversificado y demás. Bueno, eso en cuanto al DAX. El IBEX. Pues el IBEX pues sigue teniendo mejor pinta que los demás. Ya digo que Credit Suisse le ha dado una recomendación de sobreponderar porque está sufriendo menos que los demás en las correcciones, y el IBEX es que lo tiene muy claro. Ha roto el 9000, tiene un objetivo en la recuperación del 100% de antes del crash, que los demás ya lo han conseguido y el IBEX no. Este nivel parece ya muy difícil, pero le da mucho potencial hasta 9700. Si lo miramos en gráfico de semanas lo vemos más claro, y en gráfico de meses más claro aún, porque ahí se ve que esta zona de aquí no solo es la zona de máximos históricos, sino que es un nivel de resistencias extraordinario y extremadamente difícil de pasar. Da la sensación de que el IBEX en todo este entorno puede tener muchísimas dificultades para pasar, porque de hecho no lo consigue desde el año 2015. A veces es bueno ampliar la perspectiva de los gráficos, porque si no, no vemos cosas que realmente pues son muy importantes. Bueno, así que el IBEX, pues ese sería el panorama. El euro está alcista, ya venimos varias semanas diciéndolo. Yo creo que hay que recomendar, ya hace tiempo que lo estamos diciendo, hay que tener la cartera cubierta en dólares, porque si no se nos puede ir lo comido por lo servido. Ahora sí que es momento de tener la cartera cubierta en dólares. No veo posibilidades de que haya que descubrirla. Hay que mantenerla cubierta porque perfectamente se puede ir a 1,25 tranquilamente. Muchos bancos de inversión que siguen dando ese precio objetivo. Si mal no recuerdo, UBS ayer lo dio, Goldman lo ha dado también, ING lo ha dado también, se me ocurren un montón más. Puede llegar perfectamente a 1,25. El dólar solo remontará, me parece a mí, cuando el tapering esté puesto encima de la mesa. Ahí ya habrá que andarse con cuidado. Pero de momento para eso queda mucho, porque es que incluso aunque lo anuncien, los flujos seguirán siendo los mismos hasta que no empiece el tapering de verdad. Con lo cual, el dólar no lo tiene bien. Lo que están haciendo es endeudarse sin parar, y todo eso pues está perjudicando bastante a su divisa. Así que el euro claramente alcista. Los bonos ya los hemos visto, en el SP500 no pueden estar las cosas más claras. Lo tengo dos veces el gráfico. A ver, a corto plazo, moverse por debajo de 4.115 le va a condenar otra vez a los problemas, pero tiene una resistencia intermedia aquí, en 4.180, que si la rompe le daría la puerta hasta esta zona de máximos. Que por ahí pasa la directriz alcista que viene de mucho más atrás y que el software no sé por qué me la ha dejado de dibujar. Vamos a dibujarla nosotros. Bueno, la directriz alcista está en la zona 4.260 más o menos. Entonces, si rompiera este nivel con el que no puede ya desde hace muchos días de 4.185, podría llegar a algún lugar
entre 4.240 y 4.260. Pasar de ahí es extremadamente difícil con todo el entorno tan contrario que tiene y la sobrecompra que alcanza cuando llega a esos niveles. Yo soy partidario de cubrir en esos niveles y si sigue subiendo, enhorabuena, pero cada uno puede tener su opinión. Pero es una zona muy difícil al menos. Nada nos dice que no vaya a seguir metido en este canal en el que se está moviendo, ¿no? Podríamos también echar otra. Sería esa. Podemos echar varias directrices, pero al final nos van a llevar al mismo sitio aproximadamente. Por debajo, la clave está en este mínimo. Se va parando la media de 50 en las correcciones, eso indica muy poca fuerza bajista, y si pierde este mínimo es donde se abren las puertas de la caída final. Lo que piensan los expertos, y a mí me da la misma sensación, es que puede caer hasta aquí. Media de 100 y esta gran zona de soportes que tiene aquí, 3.950, 3.980. Ese puede ser el punto donde entre mucha gente, siempre que no esté cayendo con dinámica de crash. Ya por debajo de esto, mal asunto. De hecho, no ha perdido la media de 100 desde el crash. Nunca la ha perdido. Ese nivel es importantísimo. Ahí puede ser un buen punto si no cae con dinámica de crash para intentar algo hacia arriba o para aumentar posiciones. Si no se para, pues nada, habrá que cerrar otra vez. Pero ahí se podría intentar, teniendo en cuenta las dinámicas actuales. Muy importante, ¿eh? El SP500 tiene mucha amiga técnica en estos momentos, muchísima. Es el índice clave. Así que vamos a estar pues bastante atentos. Y el Nasdaq, pues es más complejo el análisis, pero necesitaríamos que rompiera la media de 50 para que tuviera posibilidades de volver a máximos. Y lo mismo que el SP500. Siempre que ha atacado la media de 100, nunca ha vuelto a perder el mínimo. Si esta vez sí que lo hiciera, van a saltar todos los stops y lo normal es que lo veamos aquí. Ahí, en la media de 200, 12.570, donde además hay un nivel de soporte natural, como podemos ver aquí a simple vista. No me acuerdo dónde he dicho que estaba la media. Cachis en la mar. Tengo que volver aquí. 12.560. Como por ahí. Un poquito más abajo. 12.500, como vemos, toda esa zona hay bastante soporte. Pasamos al oro, que el oro está interesantísimo desde el punto de vista técnico, y ya lo vamos a dejar ahí porque ya vamos muy pasados de tiempo. Intento siempre no pasarme de hora y media y hoy me estoy pasando, así que vamos rápido ya. El oro está intentando atacar la media de 200. Puede hacer un pullback hasta la media de 200 perfectamente, que eso sería lo más normal, y si luego rompe máximos esto se puede ir a 2000. Si no hace el pullback pero rompe este máximo, también puede atacar, porque puede ser que el pullback haya sido más pequeñito y ya está. Ojo en todo caso este máximo, 1891. Está muy fuerte, le está entrando mucho dinero y puede tener un objetivo perfectamente a medio plazo en 2000. Todo lo que sea meterse claramente por debajo de la media de 200, que está en $1.855 a nivel del futuro, pues la hemos fastidiado y ahí se va a enfriar la cosa. Y nada más, corto el rollo. 1 hora 38 minutos. Me he pasado 8 minutos del límite que me pongo siempre. Muchísimas gracias por aguantar este tostón. Espero que les haya servido de algo. Espero que puedan sacar datos útiles y recuerden, no me hagan ningún caso, ni a mí ni a nadie. No hay gurús, no hay historia, no hay nada. Aquí somos todos inversores intentando sobrevivir y no hay más listos ni más tontos. Ustedes hagan su propio análisis, no me hagan ningún caso, hagan su análisis con los datos que les hayan podido interesar y ese es el único análisis que vale. Muy buen fin de semana a todos, muchísimas gracias por estar ahí y por estar ahí tantos años y por haberme hecho feliz, porque esta pequeña familia es una maravilla. Gracias, hasta el lunes.